El cemento. Definición. Es un material en forma de polvo que, mezclado con agua, se utiliza para adherir entre sí dos superficies, o para llenar espacios huecos, formando un todo compacto. El cemento se obtiene calentando la mezcla de calizas y arcillas, en hornos rotatorios. Existen diversas variedades. Cementos naturales. Se obtienen de rocas calizas, muy arcillosas, se endurecen con rapidez, y no son muy resistentes. Cemento Portland. Se obtiene de una mezcla vitrificada, de caliza y arcilla, clinker, fraguan despacio, y son muy resistentes. Cementos aluminosos. Se obtienen de una mezcla de caliza y bauxita, fraguan rápido, y son muy duros. Cementos puzolánicos. Se obtienen de una mezcla de clinker y puzolana, sílice y aluminio, y son muy resistentes a la corrosión. Cementos especiales. En los que se han incrementado alguna de sus propiedades, con el añadido de ciertas sustancias. Observación. Para el proceso de fabricación del cemento, la caliza y la arcilla que pueden triturarse en seco, o diluidas en agua, se mezclan y cuecen en grandes hornos, a temperaturas de más de 1400 grados Celsius. A continuación veremos el documental completo. Carreteras, viaductos, aeropuertos, embalses y grandes edificios no serían una realidad si no existiesen los modernos materiales de construcción como el vidrio, la cerámica, el acero y especialmente el cemento. La invención del cemento es bastante reciente y se basa en las especiales cualidades del óxido de silicio cuando es sometido a cocción a alta temperatura en presencia de cal y de alúmina. Las materias primas del cemento son la marga, la arcilla y la caliza, sustancias muy abundantes en la naturaleza. Desde la cantera, la marga es transportada por cintas sin fin a los almacenes. La sala de control es el cerebro de la fábrica. En ella se recibe información de todas las secciones de la factoría y desde ella se pueden cursar órdenes a cualquier punto de acuerdo con los informes que constantemente se reciben. Desde el panel del transporte y almacén se sabe de las existencias de las tres materias primas. La arcilla es la que suministra la más importante cantidad de silicatos y de aluminatos. La marga aporta carbonato cálcico y una variable cantidad de arcilla. Finalmente, la caliza complementa el carbonato cálcico aportado por la marga. Estas tres materias primas son analizadas utilizando métodos físicos sumamente rápidos. Se elaboran unos discos pulimentados con el material a analizar y se introducen en un analizador por rayos X que da, en pocos segundos, su composición exacta. El análisis es una operación vital para que el cemento que ha de obtenerse tenga unas características constantes. Un procesador de datos se encarga de determinar las proporciones en que deben mezclarse la marga, la arcilla y la caliza. Una vez mezclados estos tres materiales, son transportados al molino mediante una cinta sin fin. El conjunto de estos tres componentes básicos recibe el nombre de crudo. El molino de crudo consiste en un enorme cilindro giratorio en cuyo interior hay esferas de acero. Se trata de un molino llamado de bolas, de funcionamiento muy sencillo, pero de gran eficacia. Durante la molienda se desprende gran cantidad de polvo que supone, por un lado, pérdida de material y, por otro, contaminación de la atmósfera. Para evitar la pérdida de polvo hay un sistema de filtros de gran eficacia.
El polvo más fino no es retenido por los filtros comunes y es necesario acudir a los eléctricos. Una diferencia de potencial establecida entre placas metálicas electriza el polvillo que, de este modo, puede recuperarse. El crudo, ya molido, se almacena en grandes silos. A pesar del análisis que se efectuó antes de la molienda, la composición aún no es la exacta y se impone un segundo análisis y una nueva corrección. Los silos son dobles. Cada uno dispone de un depósito superior y otro inferior. La homogeneización definitiva tiene lugar mezclando en las proporciones debidas el crudo de los depósitos altos y pasándolo a los bajos. El crudo ya está ahora preparado para entrar en el proceso de cocción. Su composición es exactamente la requerida. Los hornos son largos cilindros de acero de unos 60 metros de longitud y de 4 a 5 de diámetro que giran a una velocidad que varía entre 1 y 2 vueltas por minuto. El crudo avanza lentamente por gravedad y sufre sustanciales transformaciones químicas para convertirse en un nuevo producto al que se da el nombre de clinker. Un horno de cemento puede ser calentado por gas natural, por fuel oil o por carbón. En nuestro caso, y por razones económicas, se utiliza carbón. El carbón es hulla de gran calidad que apenas forma escoria. De hecho, la combustión de esta hulla deja como único residuo importante anhídrido carbónico. Ni el clinker ni la atmósfera quedan contaminados. El carbón ha de ser molido hasta conseguir un polvo finísimo. Este polvo de carbón se inyecta junto con la cantidad necesaria de oxígeno hacia los quemadores que están situados en la boca de salida del horno. La temperatura alcanza los 1500 grados, que es la necesaria para que el crudo sufra las complejas reacciones que lo convierten en clinker. El clinker es un silicato y aluminato de calcio de estructura bastante complicada. Poco antes de salir del horno sufre un principio de fusión. Los gases de combustión del carbón están todavía muy calientes al abandonar el horno, a unos 800 grados. Devolverlos tal cual a la atmósfera sería desperdiciar energía calorífica. Para aprovecharla, los gases se utilizan para precalentar el crudo antes de que éste entre en el horno. El precalentamiento tiene lugar en unos grandes depósitos de forma cónica dispuestos en serie. El crudo entra así en el horno a una temperatura ya muy elevada, en tanto que los gases salen a la atmósfera a solo unos 300 grados, temperatura que es baja si la comparamos con la que reina en el interior del horno. El clinker obtenido, todavía al rojo, sale del horno en forma continua y es enfriado mediante una corriente de aire. A continuación se acumula en grandes almacenes. Su aspecto, debido a la parcial fusión que ha sufrido, es el de masas globosas del tamaño de pelotas de tenis. El clinker todavía no es cemento. Fragua demasiado rápidamente. Para regular el tiempo de fraguado, ha de mezclarse con cierta cantidad de yeso y molerse hasta obtener un polvo impalpable que constituirá el cemento verdadero. El cemento se almacena en silos en espera de ser vendido. La mayor parte se expende a granel y se carga directamente de los silos a los camiones. El consumo de cemento es muy grande y una sola fábrica produce diariamente varios centenares de toneladas.
Solo una pequeña parte se envasa en sacos de papel. Es el que será utilizado en obras de poca envergadura. Una fábrica de cemento raramente detiene su producción. Funciona día y noche a lo largo de todo el año, ya que no conviene apagar los hornos, pues encenderlos de nuevo supone un considerable gasto de energía suplementaria. El cemento. Definición. Es un material en forma de polvo que, mezclado con agua, se utiliza para adherir entre sí dos superficies, o para llenar espacios huecos, formando un todo compacto. El cementos puzolánicos. Se obtienen de una mezcla de clinker y puzolana, sílice y aluminio, y son muy resistentes a la corrosión. Cementos especiales. En los que se han incrementado alguna de sus propiedades, con el añadido de ciertas sustancias. Observa, cemento se obtiene calentando la mezcla de calizas y arcillas en hornos rotatorios. Existen diversas variedades. Cementos naturales. Se obtienen de rocas calizas, muy arcillosas, se endurecen con rapidez, y no son muy resistentes. Para el proceso de fabricación del cemento, la caliza y la arcilla, que pueden triturarse en seco, o diluidas en agua, se mezclan y cuecen en grandes hornos, a temperaturas de más de 1400 grados Celsius. A continuación veremos el documental completo. Cemento Portland. Se obtiene de una mezcla vitrificada, de caliza y arcilla, clinker, fraguan despacio, y son muy resistentes. Cementos aluminosos. Se obtienen de una mezcla de caliza y bauxita, fraguan rápido, y son muy duros.